Hola, mi nombre es Sandra Hernández, soy internista nefróloga y trabajo en el grupo de trasplante Clínica de la Costa. En el día de hoy quiero hablarles de la parte del consenso que nos habla de los criterios de inclusión para estudio genético en el paciente pretrasplante. Haciendo una breve historia de qué pasaba con nuestros pacientes que iban a trasplante, anteriormente estos pacientes eran contraindicados cuando se les diagnosticaba una microangiopatía trombótica como lo es el SHUA. Pero el advenimiento de las nuevas moléculas, como ya conocemos, el eculizumab, es lo que ha logrado que estos pacientes puedan tener una mejor calidad de vida con el trasplante. Como sabemos, es el tratamiento de elección del paciente con enfermedad renal crónica en terapia dialítica o en prediálisis. Definitivamente, en los últimos años se ha demostrado que las anomalías genéticas de los reguladores de complemento en el 30% de los receptores de trasplante renal experimentan un SHUA de novo del trasplante. Pero también, sabiendo todo el compromiso y toda la carga de lesión endotelial en un entorno posterior al trasplante, puede desencadenar un SHUA de novo en presencia de una susceptibilidad genética aún leve del SHUA. Entonces, aquí el receptor de trasplante renal pueden haber dos escenarios. Una es la MAC de novo, que va entre el 3 al 14%. Estos pacientes puede verse a cualquiera de las etiologías que causan la MAC en la población general, como ya la sabemos y como lo han compartido mis colegas en las charlas anteriores. Puede estar también relacionada con el mismo trasplante. Este puede ser el detonante de una microangiopatía de novo, inclusive la cirugía per se, procesos infecciosos, los medicamentos. Esto hace que pueda el paciente presentar una MAC de novo. Pero también el receptor de trasplante renal puede tener una MAC recurrente. Esta sí es un poco más alta, del 25 al 50%. Esta definitivamente el paciente ya tiene una enfermedad mediada por el complemento. Entonces, este gran porcentaje es el que prácticamente nos puede traer hoy a definir cuáles serían estos pacientes que debemos estudiar. En cuanto a la enfermedad mediada del complemento, ¿cuáles son sus causas primarias? Vemos que están asociadas a desregulación del sistema del complemento por mutaciones de genes, como cuáles, como la proteína 3 del complemento, proteína factor B del complemento, en el gen factor H del complemento, gen del factor I del complemento y proteína cofactor del complemento, también la trombomodulina, a veces también unos polimorfismos de los genes. A medida que vamos en el transcurso de la presentación, les podré mostrar el impacto que tiene cada una de estas al momento de la presentación del paciente y cuáles son, pues qué es lo que hasta ahora se ha logrado tener en la literatura para poder definir cuál es el riesgo que tiene nuestro paciente post-trasplante. Como podemos ver aquí en esta diapositiva, tenemos que los genes en el diagnóstico de la enfermedad mediada por el complemento se han identificado muchas mutaciones como ya lo habíamos mencionado, pero aquí hace más referencia al porcentaje que actualmente tenemos la distribución de los diferentes genes. Inicialmente tenemos que el 44% de la población estudiada no se identifica ninguna anomalía genética, es decir, tiene las manifestaciones clínicas, pero en el 44% de estos pacientes no se logra definir el gen.
porque aún no ha sido descubierto. Pero ya tenemos un 20% que nos lleva al gen del factor H del complemento, un 8% de la proteína cofactor de membrana. También tenemos un 7% del gen factor I del complemento, también un 6% de la proteína 3 del complemento y otros genes que es de mayor porcentaje, pero sin duda son importantes definir que el paciente pueda estar presentando esta normalidad genética para definir el riesgo. Aquí es indispensable ver cómo ya la literatura viene mostrándonos en los pacientes que han tenido las pruebas genéticas positivas, cuánto de ellos tienen un riesgo de muerte o de enfermedad renal terminal en el primer episodio o en el año siguiente, cuánto riesgo de recaída tras el diagnóstico, cuánto riesgo de muerte o de enfermedad renal terminal a los 3 a 5 años y qué riesgo de recaída tiene tras el trasplante renal. Con respecto al gen del factor H del complemento, tenemos que un riesgo de muerte del 50 al 70%. Esto es un porcentaje alto. Un riesgo de recaída tras el diagnóstico es un 50% y riesgo de muerte a los 3 o 5 años un 75%. Pero miren ustedes el riesgo de recaída tras trasplante renal. Puede tener un 75 o un 90% que esto puede llevar a muerte o pérdida del injerto de este paciente. Miren ustedes cómo la proteína factor B del complemento tiene hasta un 100% de riesgo de recaída. Entonces, viendo estos porcentajes tan elevados de presentación, de riesgo de muerte, de muerte a los 3-5 años y riesgo de recaída tras trasplante, es lo que sin duda ha llevado a el estudio de estos pacientes para poder definir cuál es el seguimiento y cuál es el factor. Ya sabemos que también ya se ha logrado definir qué porcentajes de pacientes con microangiopatías trombóticas, con mutaciones genéticas y definiendo cada gen, cuál es la pérdida de ese injerto tras manifestaciones de microangiopatías. Tenemos las mutaciones de CFB del 100%, esto quiere decir que prácticamente todos los pacientes que tengan esta mutación van a perder su trasplante, inclusive en el primer año de trasplante el 100% de los pacientes. Entonces, esto ya está definido. Es más, tenemos pacientes con mutaciones combinadas de MCP que inclusive si tienen un halotipo de riesgo o si asociado a este gen, tienen hasta el 50% de pérdida. Es decir, los pacientes que tienen riesgo que se describe como leve, pero tiene asociación a un gen, nos puede llevar a un 50%. Y este porcentaje también, que pacientes sin anormalidades genéticas identificadas, el 50% puede tener pérdida del injerto del año posterior al trasplante. Es decir, es alta también el porcentaje, inclusive probablemente porque no se han definido cuáles son los genes que están asociados aún y estos pacientes tienen alto riesgo. Entonces, esto ya el consenso nos muestra cómo lo hacemos en el paciente que ya tiene el diagnóstico, es decir, pacientes con enfermedad renal con SHUA que son candidatos a trasplante, debemos sin duda evaluar la genética y definir, ya está escrito, cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo de recidiva y esto
lo lleva a uno a llevar este algoritmo donde podemos definir si el paciente tiene un alto riesgo y si podemos o no escoger un donante vivo. Porque este paciente ya mostró todas las manifestaciones clínicas del MAT y se le hizo el diagnóstico con una prueba genética. Esto lo vamos a ver que aquí de una vez les digo que aquí este paciente hizo la manifestación de MAT, se le hizo diagnóstico, la mayoría de los pacientes que están aquí, se le hizo diagnóstico de microangiopatía trombótica y se les detectó el gen. En pacientes pretrasplante no ha habido manifestaciones clínicas. Entonces, es lo que quiero mostrarles hoy, cómo vamos a escoger esos pacientes para poder llevar esta ruta. Con donantes, bueno, aquí también es importante ese riesgo de recidiva y de cuál es la genética que tiene este paciente para definitivamente escoger el donante, si es un donante vivo relacionado o no. Es indispensable conocerlo. Ya tenemos esta ruta. Lo que queremos es que nuestro paciente en pretrasplante también la tenga. También tenemos ya descrito cuáles son los riesgos de recurrencia, las mutaciones y qué tratamiento y cómo es el protocolo de tratamiento profiláctico para inclusive el día de trasplante o recambio plasmático, o algunos pacientes sin profilaxis que pueden llevar, que puede ser de bajo riesgo de recurrencia, que es aproximadamente el 10%. Esto ya nuestro consenso nos lo muestra. Esto es siempre el estudio pivote que nos ha ayudado a discernir o evaluar cuáles son esos pacientes que tienen alto riesgo. Es este estudio que les muestro allí. Estoy segura que nuestros colegas anteriormente ya lo han mencionado, pero las historias familiares de Chua, las variantes patogénicas, nos definen a nosotros cuáles son los pacientes que a quienes en este estudio mostró cuál de esos pacientes hacen recaídas y pérdidas tras la interrupción del eculizumab. ¿Y cuáles fueron esos pacientes que recurrieron? Pues aquellos pacientes que tuvieron manifestaciones extrarrenales, variantes patogénicas, historias familiares de síndrome hemolítico urémico. Entonces, en pretrasplante, ¿qué hay en pretrasplante? Pues no tenemos esa ruta que acabo de hacerles como el resumen, que estoy segura que ya mi colega lo debe hacer de una manera mucho más detallada. En pretrasplante, pues no tenemos esta ruta identificada. Estamos ahora mismo prácticamente con listas de espera llenas de pacientes con enfermedad renal de causa desconocida, pero algunos podríamos nosotros como nefrólogos sospechar que una MAT sea la que haya llevado a esto. Pero el advenimiento de este consenso internacional de diagnóstico y manejo de microangiopatías trombóticas primarias da como recomendación realizar pruebas genéticas a los pacientes en lista de espera para que cumplan los siguientes criterios. Ya nuestro consenso nos muestra cuáles son esos criterios que debemos tener en cuenta en estos pacientes que están a espera de recibir un trasplante. El objetivo de esto es definitivamente realizar la secuenciación más variantes en el número de copias mediante la secuenciación de nueva generación para genes relacionados con la enfermedad mediada del complemento antes de llegar a cabo el trasplante, con el objetivo de planificar el tratamiento y reducir el riesgo de recurrencia y la pérdida del injerto. Como vimos, los porcentajes son supremamente altos y esto lleva a deterioro de todo pues, el trabajo que hacemos, que ya conocemos que lleva detrás de hacer un trasplante renal, y el impacto tanto social, económico y ético y emocional del paciente que lleva hacia estos pacientes que están en lista de espera. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de inclusión para estudios genéticos? Aquellos pacientes que tienen antecedentes de pérdida precoz en el primer año post-trasplante en un trasplante renal sin causa establecida.
antecedentes de pérdida de un trasplante renal asociado con una microangiopatía trombótica, una hipertensión maligna como etiología de pérdida de función de los riñones nativos, antecedentes de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal crónica terminal en el periodo posparto sin etiología establecida, antecedentes de preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial severa y muerte fetal intrauterina asociado a insuficiencia renal sin recuperación completa de la función renal en 6 meses por posparto. Estoy segura que mis colegas anteriormente han definido el impacto que tiene estas manifestaciones en los pacientes con microangiopatías trombóticas. Es por ello que estos criterios han sido establecidos a través del consenso. Otros es antecedentes de glomerulonefritis asociado con microangiopatía, antecedentes de glomerulonefritis membranoproliferativa con inmunofluorescencia negativa para inmunoglobulinas en biopsia de riñones nativos, antecedentes de glomerulopatía C3 en biopsia de riñones nativos, complemento C3 consumido asociado a niveles de complemento C4 normales en los estudios pretrasplante y antecedentes familiares de enfermedad mediada por el complemento SHUA. Estos son los criterios. Quiero compartir con ustedes un caso clínico. Este es el caso clínico de una paciente receptor que está en lista de espera desde 2023. Es una paciente de 29 años. La causa fue desconocida desde el 2014. Inicia su hemodiálisis, está actualmente por fístula arteriovenosa desde el 2014. Tiene como antecedentes hipertensión arterial tras una preeclampsia severa en ese mismo año. Tiene además como antecedente un hiperparatiroidismo secundario desde el 2018 y un hipotiroidismo desde el 2022. Los antecedentes quirúrgicos han sido pues una cesárea, un catéter y la fístula para su hemodiálisis. Los antecedentes ginecostétricos: ha estado una vez embarazada y ha tenido una cesárea, pero en este embarazo, su único embarazo, presentó una preeclampsia severa con injuria renal. Ella me cumplía este criterio. Además, en los antecedentes familiares tiene una hermana con enfermedad renal crónica, tuvo una hermana con enfermedad renal crónica que su diagnóstico se hizo a los 10 años de causa desconocida. Estuvo 8 años en diálisis, ya falleció. En los estudios de protocolo de ingreso y de renovación sin hallazgos significativos, realmente es una paciente que actualmente se encuentra en su hemodiálisis sin tantas complicaciones. Paciente en lista de espera, decidimos tomarla y hacerle su prueba genética para definir si esta paciente tenía o no la causa de una microangiopatía trombótica, la causa de su daño renal de sus riñones nativos. Nos salió un resultado genético negativo, pero tiene un halotipo de riesgo de la proteína factor de membrana. Este riesgo lo hace ella que tiene un riesgo para presentar una MATS, pero probablemente no tiene ningún gen asociado, pero probablemente esta pudo haber sido la causa de su enfermedad renal. Aquí les recuerdo un poco sobre estas mutaciones. Esta paciente no tiene una mutación combinada con proteína factor de membrana, que estos son los pacientes que el 50% me hacen una recaída o una pérdida del injerto de un 50%. Pero recuerden aquí, por eso traje esta imagen aquí como para hacerles un recorderis, que sin anormalidades genéticas identificables, el 59% de los pacientes tienen pérdida del injerto. Entonces, esta paciente aún no sabemos si está dentro de estos pacientes que no se les ha identificado la anormalidad genética y si este factor, este halotipo de riesgo, esté combinado y sea de los pacientes que tengan aproximadamente el 50% de pérdida del injerto renal tras manifestaciones de microangiopatías trombóticas. Pero la paciente estaba en lista de espera
pero nos presentó a su hermana que quiere ser donante. La donante, que es su hermana, es una paciente de 24 años sin antecedentes patológicos, pero sí ginecobstétricos. Estuvo 3 veces embarazada, 3 cesáreas. En su último embarazo presentó cifras tensionales elevadas posparto. Y el producto de 38 semanas fallece a las 5 días poscesárea. Comenta que porque no hubo maduración pulmonar. Pues no sabemos exactamente cuáles fueron las causas, pero ella comenta que posparto tuvo cifras tensionales elevadas. Como conocemos, lamentablemente estos pacientes después de hacer la cesárea siempre generalmente mejora, pero esta paciente no hizo más controles con su médico para ver si realmente tenía o no hipertensión postparto. Sin duda hubo más complicaciones y los quirúrgicos, una cesárea más Pomeroy, y los antecedentes familiares ya en ella, la hermana de 10 años que le conté de causa desconocida, 8 años en hemodiálisis, y la hermana, que es la receptora, de 20 años, fue diagnosticada a los 20 años de enfermedad renal de causa desconocida, está actualmente en hemodiálisis. El examen físico realmente de esa consulta pre-trasplante, esa consulta de donante, normotensa. Los estudios de protocolo realmente una creatinina de 0,6, no había proteinuria, pero sí nos llamó la atención un ecocardiograma con un leve aumento del grosor del ventrículo izquierdo, pero con una FEBI conservada, sin antecedentes de hipertensión. En esta consulta lo que solicitó es un monitoreo de presión arterial y la prueba genética para enfermedades del complemento por el gen, por el halotipo de riesgo, de nuestra paciente receptora, que es su hermana. Entonces aquí se vinieron muchas preguntas. ¿La receptora tendrá otro gen asociado al halotipo de riesgo que aún no ha sido descrito que la llevó a daño renal? No lo sabemos, porque recuerden que el 40% no se describe en el gen o no se ha descubierto cuál es el gen asociado. La receptora la categorizamos de bajo riesgo de recaída, un 10%, no requiere profilaxis. ¿Cuál será el seguimiento clínico y paraclínico de esta receptora? ¿Cuál es la ruta que deberíamos seguir con los donantes? Si tiene o no un halotipo de riesgo, la escogeríamos como donante de su hermana. Si tiene un halotipo de riesgo, estos son los interrogantes que nos han surgido. Por eso, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues revisamos los pacientes que tenemos en lista de espera, aplicamos los criterios de inclusión que ya les mencioné. De 184 pacientes en lista de espera en nuestra institución, 24 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. 7 pacientes ya tienen resultados genéticos positivos. Y tenemos 2 posibles donantes relacionados pendientes de reporte de estudios genéticos. Tenemos a la hermana de la paciente que comenté y la madre de otra paciente. Por eso hoy quiero extender la invitación que nos hace nuestro consenso sobre nos urge hacer un registro local, nacional y registro de los casos de sospecha de enfermedad mediada por el complemento a pacientes que se encuentren en lista de espera para un trasplante renal. Los invito a que tengamos nuestro registro, tanto local como nacional. Los invito a que se unan a nuestro estudio y sin duda también se sugiere el registro local, nacional y regional, así como el seguimiento de los casos en el diagnóstico de microangiopatía luego del trasplante renal, para así conocer qué otros genes están asociados, cuáles son las rutas, y nos vamos actualizando porque la mayoría de estos pacientes pierden el injerto al año tras todo un escenario de todo lo que se hace para poder llegar a trasplante. Aquí les dejo de último los criterios para que los recordemos, así que muchas gracias.